Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidas, bienvenidos. Este es, ya perdí la cuenta, esta es como la sexta sección del semestre del taller Diálogo sobre Cine. Y hoy tenemos a Rafael Guillem de invitado que nos viene a platicar sobre Winter o Invierno de Vadim Kostrov. Y bueno, Rafael Guillem es crítico de cine y antropólogo social, cofundó la revista Correspondencias y ha publicado en diversos medios como La Tempestad, Icónica, la revista de la Universidad de México, El Antepenúltimo Moicano, ha colaborado con el Festival de Cine de la UNAM, el FICUNAM, y en 2017 formó parte de la sección de Video Essay del Festival Internacional de Cine de Filmadrid. Em, y aparte de ahora es editor y fundador, creo también, de la revista El Cine Probablemente. Entonces, pues muchísimas gracias por venir, Rafael Guillem, y muy bienvenido y pues nada, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, ahorita estoy con un compañero, entonces si oyen vocecitas atrás, pero ahorita nos. Pues gracias por conectarse en sábado a esta hora. Es un placer estar acá con ustedes. Pues sí, vamos a hablar de Invierno de Kostrov. Espero que todas hayan podido verla, ya sea en Movie, creo que estuvo, me comentaba Carlos, o si alguien se pudo lanzar a las salas de Ficunam. Este, Igual bueno, no sé, ya me dirán qué les pareció. Una colega me decía que los iba a espantar de ponerles películas así. Entonces, o sea, lo primero que quería contarles era justo una pequeña experiencia que tuve. Justamente iba en la prepa también y una profesora nos sacó como un bonche de DVDs y nos dejó elegir como algunas, ¿no? Para prestarnos a casa. Y recuerdo mucho que elegí el Nostalgia de Tarkovsky, no sé si alguno la haya visto. Pero Tarkovsky es como el director que todos usan para reírse de los cinéfilos y todo esto. Pero bueno, en ese entonces como que me llamó la atención la portada y ya llegué a casa, puse el DVD y confieso que la estaba disfrutando mucho y al mismo tiempo me quedé dormido, o sea, fue una cosa muy extraña. Um, y eso, como que, o sea, lo que quería decirles un poco es que muchas veces, como que hoy en día estamos muy acostumbrados a que las películas se ajusten a nosotros, ¿no? A nuestros gustos, no sé, creo que cada vez somos más eh, exigentes respecto a nuestra propia subjetividad, ¿no? Que organiza un poco el resto de elementos. Evidentemente la subjetividad está siempre presente, pero una cosa interesante me parece en el cine y en general en diferentes aproximaciones a ideas o ámbitos culturales, artísticos, pues es poner en tela de juicio la propia subjetividad, llevarla quizá a ciertos límites, cuestionarnos nuestro propio gusto, ¿no? Cómo se forma, por qué me gustan tales cosas, por qué otras no me atraen. Entonces, pues justamente creo que, bueno, en esa ocasión, aunque me dormí, como que sabía que no era culpa de la película, ¿no? Era algo, pues, para lo que yo todavía no me sentía, digamos, digo, no quiero decir listo, no se trata de eso, pero hay películas que te imponen o te exigen, digamos, que te integres a su propia respiración y no tanto ellas apegarse a lo que a tu ritmo de vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé, o sea, yo no sé cuáles sean sus gustos, eh, sus aproximaciones al cine, pero
digamos, quería compartirles porque a mí me parece una película pues que tiene cierta dificultad. Tuve oportunidad de verla ahorita en el FICUNAM en sala de cine y pues para mí la sala de cine sigue siendo un espacio muy interesante, sobre todo en la atención que nos permite tener respecto a las películas, ¿no? Como concentrarnos en ellas, y en la compu ya sabemos, de pronto estamos como en 10 pestañas al mismo tiempo, contestando el celular. Digo, también ya pasé en la sala de cine, pero este espacio de autonomía respecto a la vida cotidiana creo que todavía es algo valioso, por lo que eh, vale la pena pues seguir acercándose, ¿no? Entonces, bueno, Invierno a mí me parece que es una película que nos pide acercarnos a su propio ritmo, ¿no? Al principio como que uno llega a la sala y llega agitado y creo que con el tiempo puedes irte integrando, digamos, a ese otro ritmo. Bueno, eh, quería contar primero, bueno, bueno, sí, les voy a contar un poquito rápido de Vadim Kostrov para eh, situar, enmarcar el diálogo. En realidad es un director del cual sabemos apenas desde hace un año, tenemos noticias de él, porque es un director muy joven, tiene 23 años y tiene filmando un par de años, unos 2 o 3 años, pero fue apenas el año pasado donde se programaron por primera vez sus películas en algunos festivales de cine alrededor del mundo. Y de pronto pues llegaron como avalancha porque tiene bastantes películas. Él ha filmado en realidad como más o menos más de 14 películas. No todas se han estrenado. Oficialmente creo que se han estrenado 6. Eh, Tiene algunas como que no quiere mostrar nunca, otras que no, aunque se han grabado hace 2 años, no han tenido todavía proyección. Pero bueno, es pues un caso un tanto particular, ¿no? No siempre hay directores tan jóvenes y bueno, me parece que todas sus películas tienen cierto interés. Hay que irnos también con cuidado porque de pronto en los festivales de cine los programadores como que buscan impulsar ciertos cine. O sea, sabemos que tenemos también una necesidad de novedad constante en cómo está conformada nuestra sociedad y bueno, siempre los directores tan jóvenes llegan a ser como una moneda de cambio importante para que los programadores se posicionen. Entonces, bueno, ahí como que es un juego a veces un poco perverso, pero bueno, todo esto constituye una suerte de ruido alrededor de la película que uno como espectador desearía evitar un poco para conseguir eso que todos buscamos, que es ver realmente la película, verla más allá de todos estos. Sí, el ruido que, digo, a veces una película tiene muchísima publicidad, a veces no se habla de las películas, a veces se habla muy mal y uno ve la película y resulta pues, que era otra cosa, que era muy buena o que era muy mala o que uno encuentra algo valioso. En fin, yo pienso que, eh, bueno, yo he encontrado algo valioso en las películas de Vadim, no creo que son cineasta inflado ni mucho menos, pero bueno, desde luego por ahora nos concentramos en el presente de su obra sin intentar, no sé, cómo pensar ya qué va a ser a futuro, ¿no? Eso ya lo veremos después. Y bueno, Vadim estuvo o está todavía aquí en México, si se dan una vuelta en CCU, en el Centro Cultural, por ahí lo verán. Desde luego ahorita pues la situación es delicada con la guerra la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, nos comentaba ya al público que ya no volverá a Rusia, que va a vivir en Francia. Entonces, bueno, esto lo digo porque Invierno es parte de una tetralogía, de un ciclo estacional de 4 películas, cada una dedicada a una estación del año.
y por ahora ha filmado Verano, que es la primera. Otoño es la segunda, aunque la filmó después. Primero filmó Invierno. Entonces, por ahora en Ficunam, por ejemplo, y en Movie, de hecho, se muestran Verano e Invierno. Y Otoño se estrenó apenas a principios de año en algún festival y seguramente llegará más adelante a México. Y bueno, Primavera no se ha filmado, un poco es lo que nos contaba Vadim, por la guerra, ¿no? Como que ya no pudo continuar filmando. Y porque, bueno, todo este ciclo estacional está filmado en su ciudad natal, Nizhny Tagil, que es una eh, ciudad rusa de los Urales, digamos. Nos contaba que es la parte más al este de Europa, el punto donde fronterizo de Asia y Europa. Entonces es un lugar muy particular. Es una ciudad industrial, como vieron en la película. De hecho, también nos contaba que esta especie de fábrica que se ve en la película, donde con las fumarolas, es una fábrica dedicada a la producción de armas, que pues es un dato, bueno, fuerte, sobre todo en el contexto eh, actual. Eh, bueno, en fin, él creció ahí, después fue a Moscú a estudiar cine, eh, se decepcionó muy rápido de la escuela, entonces creo que estuvo 6 meses o algo así, y se salió de una escuela donde se han formado grandes directores, sobre todo en la época soviética. Tarkovsky, el que les hablaba al principio, fue uno de ellos. Eh, pero bueno, sintió que igual la escuela no era como para él. Y, eh, y bueno, regresó a Taguila a filmar. Pero les quería comentar un poco cómo está organizada su obra, cuando menos en el presente, ¿no? Para orientarnos un poco, porque pues sí, son varias películas, entonces tiene varios cortometrajes, yo no he podido ver sus cortos. Tiene una primera película que se llama Love Underground, que es sobre la escena underground de artistas en Moscú, de las décadas 70, 80, 90 y hasta el presente. Es su primer largometraje, digamos. Y ya nos empieza a hablar de los intereses de Vadim, que tienen que ver precisamente con cómo las personas eh, constituyen buscan vivir su vida con sentido, digamos, a partir de alguna actividad colectiva, pero generalmente artística, ¿no? Digamos, al margen del Estado, al margen de, pues de cualquier tipo de institución, sobre todo en el presente de Rusia, ¿no? Que para los artistas y en general para muchas personas hay ciertas restricciones, eh, y bueno, falta de apoyos. Entonces, digamos que siempre se maneja un poco, se interesa mucho por las creaciones artísticas al margen. De hecho, después hizo una trilogía, la trilogía de Narodnaya. Narodnaya se traduce al español algo así como para la gente. Y Narodnaya fue una especie de colectivo bueno, era un garage en esta ciudad natal de Vadim, en Tagil, donde durante una temporada hicieron una especie de exposición artística, había conciertos, había, eh, no sé, todo tipo de expresiones artísticas y precisamente, bueno, todo eso se retrata en la primera parte de esta trilogía de Narodnaya. Después se disolvió esa especie de colectivo, esa especie de, sí, no sé cómo llamarlo. Vadim decía que es una especie de utopía. Y creo que ahí entramos a uno de los puntos centrales, que es este tipo de unidades provisionales que se generan en la vida. Es decir,
estos momentos en los que uno es capaz de compartir con el otro, sobre todo a través de medios tan vitales como la música, por ejemplo, como las fiestas incluso, ¿no? Eh, entonces, bueno, este fue como una especie de utopía. La segunda parte de esa trilogía es ya la disolución y lo que hace Vadim es filmar una fiesta después de una temporada más adelante. Y él nos decía que en esta ciudad natal, en Taguil, es muy difícil el funcionamiento del transporte público, entonces ver a los amigos es, no es cualquier cosa, sobre todo con el clima tan frío. Entonces, bueno, digamos que estas fiestas son eventos muy particulares, muy especiales. Y la tercera parte es ya el seguimiento de un mini tour que hace una de las bandas que salió de esta formación artística, una banda que se llama Lazy Comet. Y bueno, Vadim los acompaña a un par de presentaciones en Moscú. Y eso, lo particular de todo esto es que, digo, yo le estoy platicando esto, pero ver las películas es muy interesante porque son prácticamente estar inmerso en los conciertos o en las fiestas, ¿no? Son películas muy intensas que si por ahora solo han visto Winter, pues resulta como extraño, ¿no? Porque Winter es como lo contrario, algo de mucha quietud, eh, no sé, parecieran completamente opuestas, pero aquí ya tenemos el factor de la gente. Un amigo salió de ver Winter y dijo que no le había gustado mucho porque sentía que Kostrov filmaba mucho mejor a las personas que los paisajes, ¿no? Y creo que ese es un dato importante, bueno, una apreciación que me pareció muy interesante porque tiene algo de verdad y en esta primera trilogía se ve muy claro que lo que le interesa es la gente, en pocas palabras, y sobre todo filma mejor cuando las cosas que filma y que ama están como en riesgo de desaparecer, ¿no? Y por eso es tan importante esta idea como de utopía, de esas cosas que sabes que van a suceder una vez en la vida. De hecho, está ahí, Vadim ahorita que está en Ficunam, está todo el tiempo con una cámara grabando y tiene también como una especie de obsesión por registrar todo lo que vives. Digo, es interesante y como una especie de ganas de no perder eh, los hechos de la vida, los encuentros que son importantes para él, ¿no? Bien, pues digo, no voy a ahondar en toda la filmografía, solo mencionar también Orfeo, que está ahí en Movie, también la pueden ver. Creo que Orfeo es una película, yo pienso que es como un centro de este universo que ha construido Kostrov, porque además las películas tienen muchos eh, puntos de encuentro. Digamos que los personajes que salen en algunas películas aparecen en otras, que en general son pues los amigos de Kostrov, y uno va enterándose casi casi de la vida de Kostrov, de sus amigos, sus exparejas, en las bandas en las que ha participado, en fin, es un, digamos que entre más películas ves de él, como que creo que puedes disfrutar también de una manera distinta cada una de sus películas. Son películas que funcionan también mejor eh, insertas en este sistema cinematográfico, ¿no? En este conjunto de películas. Pero bueno, individualmente también, desde luego, tendrán lo suyo. Eh, Así decía que Orfeo, bueno, como su título lo indica, pues está un tanto relacionado. Si uno ve la película, no parece a simple vista, pero me parece que sí es muy importante el mito de Orfeo, precisamente este personaje mitológico que tocaba la lira de una forma sobrehumana y que podía encantar con la música todas las cosas y las personas en el mundo, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa con la música, como les contaba con estas fiestas, es justamente eso, que creo que es... Eh,
creo que hay una idea que podría parecer un tanto ingenua incluso, pero digamos que también tiene un valor especial, que es que ante la falta de expectativas en la vida de los jóvenes que salen en las películas de Kostrov, en la juventud rusa y seguramente en México podríamos pensar que pasa algo parecido o en el mundo. Eh, digamos que probablemente es uno de los puntos históricos donde ser joven es más difícil, no hay un horizonte muy claro, hay mucha incertidumbre. Y entonces, eh, para Kostrov, la salida o la esperanza o el horizonte pasa por el arte, justamente, y pasa por la música y pasa por crear estos espacios utópicos de los que hablábamos, donde es posible dar un sentido a la vida y es posible encontrarse con los demás. Entonces, bueno, el mito de Orfeo de alguna manera organiza también la filmografía de Kostrov, es la música la que da un sentido a la vida de estas personas. Y precisamente hay diferentes momentos es que es curioso porque la película que vimos de Winter creo que no tiene a ninguna persona, ningún músico interpretando ninguna canción, pero en todas las demás películas está repleto de personas interpretando canciones. Y algo interesante es que Vadim los filma, digamos que deja que se desarrolle la pieza musical a plenitud. No es como que los filma 10 segundos y ya corte. No, vemos toda la interpretación. Y hay un encuentro muy interesante que es el de la música con el cine. La música que quizá es la forma artística más abstracta, con el cine que es quizá la forma artística más realista. Esto desde luego se puede matizar y hay cineastas que han intentado darle la espalda al realismo y trabajar hacia la abstracción. Menciono esto porque es un tema que me interesa, sobre todo en esta película de invierno. Ahorita ahondo en ello. Pero en principio el encuentro de la música y el cine es importante en Kostrov porque no solo escuchamos la música, sino que vemos a las personas tocando un instrumento o cantando. Y bueno, si han puesto atención a alguien que toca un instrumento, pues creo que es de las cosas más bellas del mundo, ¿no? Porque es como ver a una persona cuando estás platicando con ella y darte cuenta que están pasando ideas dentro de su cabeza. Esta expresión muy particular, humana, que a mí me parece genial, ¿no? Como ver qué está pasando dentro de la cabeza de alguien y cómo el rostro expresa, da un poco de concisión a esas ideas. Y bueno, en la música es lo mismo, ver a un músico absorto, concentrado en lo que está haciendo y cómo el cuerpo también toma parte de la expresión sonora de la creación musical. Es algo, me parece muy bonito. Y bueno, hay una tradición de cineastas eh, que dejan que las cosas se desarrollen frente a la cámara o que la cámara actúa en función de lo que tiene enfrente. Digamos que la cámara se adapta al ritmo de lo que está filmando, que no es algo tan común. Muchas veces más bien el cineasta llega e impone su cámara, impone el tipo de plano, impone un ritmo. Y creo que en este caso pues habla de que Kostrov es un cineasta que sabe observar y que está muy atento a lo que pasa frente a la cámara, digamos. Eh, bien, pues, a ver. Bueno, esta es esa parte de la música, de mostrar a los músicos. Y bueno, de ahí podemos dar un salto, digamos, a este ciclo estacional, que serían las películas ya donde se sitúa invierno. Y les decía precisamente que en invierno no hay ningún músico, o bueno, que yo recuerdo, o cuando menos no es significativo, como en las otras películas. Pero
tengo la impresión, bueno, esto me interesó, que esto que en la mayoría de películas Kostrov lo logró por medio de la música, en invierno lo intenta lograr por medios pictóricos, cinematográficos, es decir, cómo transformar la música en posibilidades cinematográficas. Eh, y es ahí donde creo que juega un papel importante la abstracción. Si se dieron cuenta, en invierno hay muchos momentos donde la abstracción eh, forma parte de la película. El final es muy claro, no sé si se aguantaron después de los créditos porque hay un epílogo que es, bueno, fantástico, a mí me encanta, que es justamente Vadim haciendo un zoom hacia una borrasca de nieve y de repente vemos los copos de nieve ya de una forma tan cercana por el zoom, un zoom óptico que es como si los copos fueran píxeles. De pronto ya estamos viendo un blanco eh, puro, casi con píxeles. De pronto cambia el blanco a un blanco todavía más blanco. Se aleja un poco la cámara y vemos, aparece como una especie de árbol, una rama, y eso nos resitúa en la realidad. Pasamos de la abstracción de nuevo a la realidad. Eh, y después hay una especie de sol, obviamente mucho más blanco porque la luz quema y Vadim hace como un zoom al sol. Y bueno, ahí termina la película, ¿no? Pero, eh, bueno, ¿les puedo compartir pantalla, Carlos? Bueno, solo para... Sí, 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 no sé si... Ajá. sí, aquí tengo la función, Ah, ok, va, pero perfecto. solo quería compartirles un par de imágenes. Digo, no sé si tengan algún sentido. Eh, ay, Dios. Bueno, ya me dirán, pero pensaba mucho en esta pintura de... Esta es una pintura de Malevich, tal vez lo conozcan. Es un pintor soviético de principios del siglo XX y trabajaba algo que él mismo llamó suprematismo, que era como un intento de construir una pintura completamente autónoma de la realidad. Entonces, digo, a veces tendemos a agrupar todo el arte abstracto como en junto, pero en realidad hay muchas formas de acercarse a la abstracción. Eh, Esta me parece muy interesante y me recordó como a este final de Kostrov, justamente de invierno. Digo, aquí tenemos dos cuadrados que son, me parece que el de adentro es un tanto azulado, pero bueno, son como dos tonos blanquecinos, digamos. Lo interesante es cómo Malevich se relaciona con la tradición pictórica, porque en Occidente tendemos a organizar toda la pintura a partir de la idea renacentista de perspectiva. Digamos que hay un relato que es el más canónico, el común, de que el ser humano siempre ha intentado hacer una pintura lo más parecida a la realidad posible, como si este fuera, digamos, el punto más alto del arte. Y en realidad, pues si uno voltea la historia del arte, hay diferentes etapas en las que no se ha trabajado con la imitación de la naturaleza eh, tal como lo hicieron los renacentistas. Por ejemplo, la Edad Media es un caso paradigmático porque eh, volvió a una pintura que abolía como esta necesidad ¿cómo se dice? De representar la realidad tal cual es. Digamos que estaba vinculado a ideas tal vez religiosas, no sé, o sea, no quiero decir cosas así tan eh, a la ligera, pero la abstracción ha estado presente en muchos momentos de la historia del arte, no,
digamos, no es algo primitivo o infantil como se les suele objetar de un modo un poco peyorativo. Y en realidad todavía más interesante, la abstracción está presente siempre y está presente en nuestra vida cotidiana e incluso en el cine más realista posible hay elementos de abstracción. La otra vez estaba leyendo hay un libro un poco famoso de Arnhem, Rudolf Arnhem, que se llama, creo que Arte y Percepción, y explica, digo, está muy ligado a la Gestalt, pero explica cómo los seres humanos vemos, eh, o sea, para asimilar la realidad, para no volvernos locos con su abrumadora literalidad, digamos, la organizamos por algo que llama estructuras elementales, ¿no? Por círculos, cuadrados. Entonces, si tú ves un paisaje, pues posiblemente ayuda mucho a asimilar esas formas como en sus elementos más simples. Y lo que es interesante es que cuando habla de los pintores, dice que contrario a lo que se piensa, perdón, los pintores no imitan o no observan antes que nada los detalles, sino estas estructuras elementales. Es decir, un paisajista tiene primero que entender cómo está constituido un paisaje en estas formas elementales, más que los detalles, ¿no? Pero bueno, eso es como una digresión solo para decir este problema que me interesa, que es el de la abstracción, y más en el seno de un arte como el cine. Un crítico francés, Rivet, que dice que el cine nunca puede ser totalmente abstracto, porque, digamos, esta tradición de críticos franceses siempre abogó porque el cine es un arte realista. Y es así por esta cualidad fotográfica, ¿no? De, digamos, pones la cámara y captura la realidad, no es como un pintor que tienes que construir con tus materiales eso que aparece después en el lienzo. Pero bueno, volviendo a Malevich, entonces al poner este cuadro al centro inclinado, de algún modo dialoga con la perspectiva renacentista, aunque está en contra de ella. Es así como se forma una tradición, digamos, cuestionando lo que estuvo antes o dialogando con ello o ampliándolo. Y si se fijan, como que hay uno podría pensar que el cuadro de adentro viene hacia nosotros, ¿no? Como, o sea, si hay una especie de perspectiva, si uno lo piensa así, porque es como si el cuadro de adentro estuviera más lejos, pero también se puede pensar como una cuarta dimensión, como si el cuadro de adentro estuviera en realidad afuera. No sé si lo logran ver, como si fuera una pirámide vista desde arriba. En fin, como que hay muchos juegos que se pueden hacer. A ver, tenía por acá otras pinturitas. A ver. Bueno, esta es de Turner, quizá es un pintor más conocido. Pero lo que es muy interesante de Turner, hablando de esta idea de la abstracción, es que era considerado, bueno, fue considerado uno de los artistas que elevó el paisaje a la pintura de paisaje al nivel de la pintura histórica, ¿no? Que era la más valorada. Pero si se fijan bien, esto que era considerado una especie de naturalismo, es decir, de imitación de la realidad, que es, pues está el mar, está el barco en una especie de tormenta, en realidad es muy abstracto. Pero en la época por las convenciones de lo que era realismo, ¿no? Pues no era considerado algo abstracto. Pero lo que quiero decir es cómo podemos ver en lo realista algo abstracto, o cómo lo abstracto en realidad propulsa la realidad. La sensación que nos da esta pintura me parece que puede ser muy poderosa. ¿Y cuál es o sea, por qué me interesa la abstracción? Es porque
la abstracción nos permite mirar mejor, digamos que es una forma radical de mostrar cómo funciona la percepción. Aquí más que, o sea, podríamos abandonar la referencia, dejar de ver el barco y el mar y ver luces, ver líneas de sombra, ver pinceladas, y bueno, después uno voltea el rostro, la mirada a la ventana y realmente eso lo puedes hacer en tu casa también, en la calle, ver cómo las cosas también son colores, son contornos, son manchas, en fin, y para el cine es muy enriquecedor, o sea, lo pueden hacer como ejercicio con algunas películas, como tratarlas de ver, digamos, como abstracciones. Creo que va a ser un ejercicio enriquecedor para verlos no solo en función del relato, no solo en función del tema, también en función de las formas, de alguna manera. Me parece que tienes un comentario de Azul. Bueno, creo que Azul quiere A ver, a participar. ver. Por favor, adelante, adelante. Bueno, hola Rafa, gracias por Hola, hola. estar aquí y por platicar con nosotros. Gusto. Ahorita que estás mencionando esto, pude ver o pensar acerca de la película de una manera muy distinta, ¿no? Porque me acuerdo de todo esto que vi en mi clase de historia moderna y contemporánea que sí me sirvió. Entonces estuvimos, o sea, justamente esto que mencionas, ¿no? Como primero el arte y las representaciones artísticas son religiosas. Entonces te dicen de qué hablar y tienen como un sentido, ¿no? A partir del Renacimiento es cuando se empiezan a ver y enaltecer otras cosas. ¿No? Y es cuando surgen diferentes como que diferentes corrientes, diferentes cosas que pintar, ¿no? A partir de la guerra, la revolución industrial. Entonces es cuando empezamos a pintar, es cuando empezamos a, ¿cómo decirlo?, plasmar la realidad de una manera muy distinta, ¿no? Por ejemplo, pienso en el naturalismo, en el realismo, en las pinturas que hace Goya, ¿no? Que también son religiosas, pero al mismo tiempo son muy abstractas, ¿no? En todas estas películas, no películas, perdón, todas estas pinturas que plasman la realidad de una manera abstracta o realista. Entonces, ahí es cuando, siento que ahí es cuando empieza la interpretación o la libre interpretación, ¿no? Dentro de las bellas artes, porque después llega la revolución industrial, llega el cine, hay más teatro, ¿no? Hay música, mucha más música. Entonces, siento que plasmar o, ¿cómo decirlo? O sea, llevar esta libre interpretación dentro del cine, siento que justo ahora es algo muy difícil, ¿no? Porque a lo mejor vi esta película y pensé, esta película es muy rara. Es de esas películas que le dicen mucho a los cinéfilos, no, seguramente son películas rarísimas que ves ahí de chinos y rusos, sí, sí son. Pero es justamente eso, ¿no? Cómo nos dan algo para interpretarlo, de cierta manera, porque siento que en el último siglo también hemos visto muchas historias y hemos visto como muchas cosas dentro de las bellas artes que nos dicen cómo verlo, cómo interpretarlo. Es como empezamos en el arte, ¿no? Esto es de Dios. Y entonces va sobre esto, ¿no? Y estamos volviendo a eso otra vez. Entonces, como que a veces la libre interpretación en las diferentes corrientes dentro de las bellas artes está perdiendo un poco, no sé, como, como no sé si me voy a entender, pero se me hace muy interesante, ¿no? Comparar esta película del 2022 con este,
la evolución en la historia del arte, ¿no? O sea, como que a través de lo abstracto y lo no abstracto. Eso se me hace, no sé, siento que pude ver como de una manera muy distinta la película también. Súper Azul. No, o sea, dices cosas muy, muy importantes. Digamos, bueno, me parece que toda obra, sobre todo, bueno, como les decía Carlos, yo escribo sobre cine, entonces me interesa desde luego. Digamos, una cosa es, como que creo que muchas veces creemos que las intenciones del artista son la verdad de la película o de su obra. Y no, en realidad muchas veces las obras dicen cosas que los artistas ni siquiera saben que dicen. Y es ahí donde entra justamente la interpretación, la crítica, los espectadores. Digamos, las grandes películas en general son películas más inteligentes que sus propios directores. Y eso no, o sea, no estoy diciendo que los directores sean tontos o algo por el estilo. Me refiero más bien a que pues son artistas que saben que tienen que construir algo que los sobrepase, ¿no? Es creo que a lo que muchas veces podemos aspirar. Eh, y bueno, esto para decir, esto que decía Azul de la interpretación, creo que tiene un punto valioso que es que podemos acercarnos a las películas y a las obras en general a contrapelo, ¿no? A contrapunto, no siempre como ellas nos dictan que deberíamos acercarnos, ¿no? Si, es decir, yo puedo acercarme con la idea de la abstracción a, o sea, a cualquier película, digamos, pensar la abstracción en, no sé, en alguna de Marvel, por ejemplo, que, no sé, es decir, no tengamos tampoco miedo de hacer lecturas a contrapelo, ¿no? Y bueno, lo ideal es que nos ciñamos también a lo voy a decir con esta palabra, la verdad de la obra. Sé que es, la verdad es una palabra que ya no gusta mucho, pero me parece todavía importante. ¿Qué es lo que decía al principio? ¿Cómo hacemos para ver realmente una obra? Hay un párrafo muy, muy bonito que siempre rescato para hablar de crítica de cine, que es de Clarice Lispector, eh, esta escritora brasileña, y describe, bueno, es una especie de descripción de un espejo, y dice, ¿cómo hacemos para ver realmente el espejo? Porque en cuanto pones una aguja frente al espejo, ya no ves el espejo, ves el reflejo. Y creo que es una buena metáfora para hablar de cómo acercarnos a lo que es una película. ¿Cómo hacemos para ver realmente un espejo sin que el reflejo se interponga? Desde luego es un ejercicio imposible, pero hay que trabajar en esa dirección, digamos, como ponérselo como una meta, aunque sea imposible. Y creo que pueden resultar. Eh, pues sí, algunas cosas interesantes, no sé. Digamos, no existe la objetividad, pero bueno, no lo sé, tal vez sí existe en un cierto nivel, pero sí me parece algo importante también, eh, digamos, ¿qué hay de singular en una película? ¿Qué hay de singular en una pintura? Y cómo una interpretación quizá un tanto libre, como decía Azul, o quizá un tanto eh, que parece en principio extraña a la obra, puede realzar sus elementos, ¿no? Aquí, si nos acercamos con la idea de la abstracción a la película de invierno, tal vez encontremos cosas que sí están ahí, ¿no? Que, no sé, me hizo pensar esto el comentario de Azul, pero bueno, aquí les muestro. Esta pintura también de Franz Klim me recordó invierno, como, como estos trazos blancos, negros. Que de hecho es una película de muchos oposiciones. Si se dan cuenta, hay muchos momentos donde hay fuego, donde hay luces, y bueno, en contraste con el blanco de la nieve. Eh, es también
interesante. Y bueno, finalmente solo mostrarles esta foto también o sea, a mí me parece una foto muy abstracta. Bueno, desde luego tiene que ver con la naturaleza de este edificio, pero el encuadre creo que realza esos elementos, ¿no? Entonces, solo para preguntarnos, ¿puede el cine ser un arte abstracto? Bueno, toda una tradición dice que no, que el cine es un arte realista, pero después tenemos otra tradición que es la tradición de la vanguardia, sobre todo estadounidense, el cine experimental que trata eh, de luchar contra el propio medio cinematográfico a través del medio cinematográfico, ¿no? Es otro gesto interesante de los artistas, cómo luchar contra tu propio medio para llevarlo hasta un límite. Y así como los pintores le dieron la espalda a veces al realismo, digamos, al naturalismo, eh, un fotógrafo también podría buscar el costado abstracto, ¿no? Ok, y bueno, pues creo que lo último quizá que me gustaría, voy a dejar de compartir, que me gustaría comentar respecto a invierno es la parte también de las imágenes digitales. Ah, Emiliano, perdón, apenas estoy viendo tu manita. Si quieres, adelante, antes de que pasemos a esta Bueno, parte. igual, siguiendo un poco con este tema de la interpretación, siento que es igual como muy libre, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que es un artista es plasmar lo que es su realidad dentro de su obra. Por ejemplo, siento que un ejemplo muy claro es el trabajo de Magritte en general, porque él nunca explicó qué es lo que podrían llegar a decir sus obras. Siempre era como, ustedes interpreten lo que quieran de mi pintura, de los amantes, de cualquier pintura de Magritte, ¿no? Y siempre son como muy misteriosas. Y también yo lo veo mucho, por ejemplo, nosotros podemos llegar a sobrepensar mucho una cosa. Yo, por ejemplo, cuando escribo un poema, se lo muestro a mis amigos así, y hubo uno que se lo muestra a una amiga y me dice, ah, no, sí, entonces veo cómo tú estás haciendo esto y estás plasmando estos sentimientos y así. Y yo le digo, en realidad yo lo escribí pensando en este personaje y cómo yo creía que se sentía y poco más, ¿no? Y siento que igual viene como muchas veces el reflejar también nuestra realidad dentro de la realidad de otra persona, ¿no? Y siento que, por lo menos yo como lo veo en la película, para mí la película habla de avanzar en este ambiente quieto, que por lo menos es así como lo ve el cineasta en invierno, el invierno como algo muy quieto, muy estático, pero él buscando avanzar y agregándole color y matices, que siento que como se ve en los grafitis y así, y siento que igual esta escena final, cómo se va hasta llegar al sol, desde un copo hasta el sol, siento que es como el futuro, por así decirlo. Muchas gracias, Emiliana. Sí, pues digo, aprovechando que Emiliano empezó a hablar de la película, me parece que pone ya elementos interesantes sobre la mesa. Entonces, pues si quieren podemos, digo, no quiero así como forzar el diálogo, si me refiero, si alguien quiere comentar sobre esto que dice Emiliano, ya directamente de la película, de lo que ustedes vieron. Yo solo iba a mencionar como último elemento la parte de lo digital, que creo que también está presente. Si recuerdan, hay como dos momentos que se ven como una toma en una especie de cámara de vigilancia, no lo sé. Y bueno, yo no lo había pensado, pero en una sesión de preguntas y respuestas ahí en Ficunam, Vadim decía que lo que él había intentado era como que bueno, él decía, es que ya puedes hacer hoy en día casi pueden hacer una película de tu vida solo de los fragmentos en los que sales en las cámaras de vigilancia de la ciudad, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Eh, y tú ni te enteras, ¿no? O sea, igual alguien hace una película de ti y tú ni enterado. Entonces, lo que yo quería, decía Vadim, era que mi personaje se alejara lo más posible de este gran hermano de las cámaras de vigilancia, digamos, y por eso se va como a estos parajes así casi abandonados en medio de la nieve.
y lo único que queda, decía Vadim, era mi cámara, ¿no? Lo único que... Entonces, bueno, también hay un intento de preguntarse qué puede hacer el cine en este contexto de donde conviven tantos tipos de imágenes distintas y donde la imagen también, digo, en ningún momento de la historia la imagen, había tantas imágenes, digamos que al inicio de este siglo las imágenes implosionaron, hace un par de siglos pues los únicos que hacían imágenes eran artistas, tal vez pintores, no sé. Y ahora en realidad todos hacemos imágenes, consumimos imágenes, etc. Pero bueno, eso es muy interesante también, como Vadim, que agarró o sea, sus películas están hechas con cámaras y con medios muy escasos. Y, ¿qué diferencia, digamos, qué hace que sus películas estén más del lado del cine que del lado de, no sé, de un video de YouTube quizá o de un... no sé, como que creo que también hay un intento por usar los medios de una forma distinta. Hay otro cineasta, Pedro Costa, que también empezó a grabar, compró una cámara digital y él decía, pues es que las cámaras digitales están hechas para moverse por todos lados, ¿no? Porque son ligeras y nos invitan, digamos, a movernos y a grabar todo el tiempo. Entonces él, como para ir en contra de esa lógica, lo que hizo fue detenerse, poner su tripié y hacer puras tomas estáticas, ¿no? Sin movimiento, en cuartos muy pequeños. Entonces, digamos, es lo mismo que decía hace rato, cómo luchar contra tus propios medios o contra los supuestos de cómo debe utilizarse un medio. Y aquí, bueno, pienso que las imágenes de Vadim, si algo se diferencian, tal vez, es por una hipótesis, es que son imágenes que se sienten muy frágiles por su hechura, por estar hechas con una cámara que, digamos, no profesional, entre comillas, pero que tratan de constituirse como imágenes perdurables. Entonces creo que esa es una diferencia importante, que en el cine se debe intentar construir imágenes que tengan dentro de sí una espesura temporal, que no sean efímeras. Digamos, hay estudios de que las fotos que tomamos con nuestro celular en realidad nunca las volvemos a ver. Entonces, lo único importante es como el gesto de capturarlas o de decir, yo estuve ahí, pero después del 90% de ellas nunca las volveremos a ver. No era como antes que, no sé, imprimías tu rollo de fotos y ahí tienes tu álbum. Y ahora es, digo, no quiero poner juicios de valor, no sé que sea lo mejor, pero lo que quiero decir es cómo un cineasta se tiene que preguntar por las cosas que están sucediendo en el momento en que está haciendo sus películas. En este caso, Invierno creo que tiene un diálogo interesante con este tipo de situaciones. Sí, eso, y de pronto cuando están estos chicos como en un estudio jugando videojuegos, también Badinko que se acerca con la cámara, hace un zoom a una lamparita, un foquito que está como en una computadora. Y otra vez, ¿no? Como la idea de la abstracción, la idea de la luz artificial en contraste con la luz de la fogata que hace después el Hawk. O sea, como que ahí hay una suerte de contrastes también interesantes. Pero bueno, no sé si alguien quisiera hacer un primer comentario digo, puede ser de lo que hemos comentado o de algo en general de la película de Invierno, o alguna pregunta, o que les provocó. También se vale decir, pues se me hizo complicada o no me gustó, me pareció aburrida. Digamos, no tiene que gustarles necesariamente. No sé. Ajá, adelante, Azul. Gracias.
Pues mm, a mí se me hizo un poco lenta, la verdad, pero siento que la disfruté. No, noté muchas cosas que siento que se pueden, por así decirlo, rescatar y apreciar de la película. También es una manera de mostrar cómo es que se vive, ¿no? El invierno en Rusia, porque yo noto casi no hay gente en la calle, en la noche nadie sale, ¿no? No es como que puedas ir y hacer un montón de cosas con toda esa nieve, con todo ese frío, ¿no? Entonces vemos pues la ciudad, este chavito que va pintando, ¿no? Su vida un poco. Entonces, eso. Entonces, a partir de ahí yo veo, noto, pienso que el chavito pues lo único que está haciendo es observando de cierta manera, ¿no? Pinta y observa su pintura y pinta otra vez y ve su pintura y va caminando y ve a los niños que están jugando y ve en una parte de la piel hay como dos señores ahí discutiendo y los ve, ¿no? Es como una manera de ser espectador de este chico que es un espectador, ¿no? De su alrededor. Entonces como que estamos siendo, acompañando al espectador, por así decirlo, ¿no? Y a partir de ahí podemos interpretarlo pues, como queramos. También algo que me gusta o que noté es que dentro de las tomas hay otros cuadros. Esto ya lo habíamos discutido con otro invitado cuando vimos Citizen Kane, acerca de cómo dentro de los cuadros o dentro de las tomas hay otras tomas, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, la toma que yo más vi y que más me gustó fue cuando está pintando, ¿no? Cuando llega y pinta y hace su graffiti. Porque el chavo muy seguro de sí mismo llega y pinta, pero vemos lo demás y lo vemos a él, ¿no? Siento que es como muy claro otro cuadro dentro de un cuadro más grande. Y también hay escenas así, como su departamento y el que está jugando, ¿no? Entonces como que también eso, es como ver la vida de alguien o ser espectador de la vida de alguien y del alrededor. Eso noté que me pareció chido. De hecho, hay un crítico que justo decía de una película de Vadim que es, no solo es un, bueno, decía, no es un cineasta contemplativo, o bueno, puede ser un cineasta contemplativo, pero también filma personajes que a su vez están contemplando, ¿no? Y es justo esto que observaste, está muy, muy padre y también es cierto, en el estudio tenemos estas computadoras y al mismo tiempo las ventanas afuera, como esto que dice Azul de la convivencia de diferentes cuadros o niveles de realidad. Respecto al graffiti, justamente eso es importante, así como decíamos de que en otras películas observa a los músicos tocando un instrumento, aquí justamente observa el desarrollo de la actividad del joven que grafitea, ¿no? Y si se fijan, pues seguimos casi toda la acción, o bueno, prácticamente toda la acción, aunque hay una serie de cortes, ¿no? No es solo poner la cámara. Pero eso es interesante, o sea, le da el tiempo a la acción de que se desarrolle como a plenitud. Entonces es como esto que decía Azul, contemplar a gente que a su vez está haciendo cosas, interviniendo en el mundo, haciendo un gesto, digamos. Pero me parece muy, muy bueno, muy buena observación. Y bueno, Saraí, adelante también, tienes un comentario. Sí, bueno, yo no la entendí mucho, la verdad. Yo sí la vi, fue como de, ¿qué? Supongo que es porque estoy muy acostumbrada al cine comercial, entonces sí fue como, entonces, ¿cómo era esto? Pero te transmite, a pesar de no entenderle nada, me transmitió mucha tranquilidad el ver los paisajes, el contraste de colores, todo tan blanco. No sé, sí te transmite como mucha tranquilidad. No sé. Sí, eso. Ah, pues es, o sea, yo creo que sí le entendiste entonces. Digamos, hay diferentes formas de entender, ¿no? Pero también pensemos que no,
como que nos hemos acostumbrado a que el cine es inmediatamente le entiendes, ¿no? O sea, es como que lo ves y al mismo momento lo estás entendiendo y realmente hay, o sea, así como los libros o las pinturas o lo que sea, pues hay películas que quizá tienes que ver así varias veces o estudiarlas o, digamos, no, y está bien, o sea, yo ahorita, por ejemplo, Invierno ya la he visto varias veces y pues sigo tan bien como, o sea, y lo mismo me pasó, ¿no? La primera vez no, pues como que no entendí muy bien. También te desorienta, les decía que funciona mucho en relación a las otras películas de Kostrov, entonces como que ya que ves las otras vas armando un poco el rompecabezas. Pero bueno, me parece que esta sensación que la que hablas es también eh, valiosa, ¿no? Como el ritmo distinto al curso de la vida cotidiana, ya creo que ahí hay un valor. Pero bueno, muchas gracias, Sara. Y no sé si alguien más tenga algo que comentar. Bueno, a mí me llamó la atención la parte en la que va pintando, en la que más se detiene, que no es con el aerosol, sino con otra pintura. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta pintar ni dibujar, me estresa, no sé por qué, pero se me hizo como muy simple y muy lindo la manera en lo que, cómo lo hizo, porque cuando escribo, siento que ese es como el proceso, ¿no? Vas pintando algo y te detienes y, no sé, me causó mucha gracia cómo se hacía para atrás y lo oía, y ahí va de nuevo, ¿no? Para adelante y agarra otro color y todo eso. Me pareció como bastante linda toda esa parte. Y no sé, tal vez igual que Saraí, no estoy tan acostumbrada a ese tipo de cine, pero no sé, creo que tenía como todas las características para que no me agradara tanto la película, pero fue como todo lo contrario. Y en cuanto al ritmo, no sé, a mí me gustó bastante, o sea, creo que nunca se pierde este ritmo y también me recordó un poco como cuando tenía unos 13 años que estaba en la secundaria, como que nada más vivías así, sin preocuparte, nada más ibas como viendo por la calle qué hacías y ya. Gracias, Quetzalí. Sí, no, total. O sea, esa observación es muy buena. Yo no lo había notado, que el chavo se echa para atrás para rever lo que está haciendo. Eh, pues gracias. Sí, justamente creo que digo, ustedes todavía son más jóvenes, pero yo comparto la idea de que hay un momento en la vida en el que uno está un poco más despreocupado. Este, pero bueno, en parte creo que está eso en la película, ¿no? Está qué hacer a partir de esta preocupación o esta incertidumbre de ser joven, no sé, me lo pareció. Valentina, adelante. Sí. Ay, bueno, buenos días, Rafa. Bueno, yo quería comentar porque, bueno, retomando todo lo de, todo lo que ya están diciendo y lo que dijiste, creo que sí, a partir como que de la industrialización, decía mi profesor, las cosas y la vida se volvió muy, pero muy mecánica, ¿no? Ya es como que incluso ahorita en el cine siento que es como de, te dan un previo, el desarrollo, el desenlace y punto, y hasta ahí acaba. Pero con Winter, no sé, como que yo cuando la vi, bueno, la vi con mi hermana, pero está muy chiquita y algo que me dijo que me resultó muy curioso y ahorita con todo esto decía, es que me siento como si estuviera en una carrera y me detuviera así como muy abruptamente. Y yo también lo sentía así, así como de, como que en mi cerebro no cuadraba, decía, no, pero es que necesito más ritmo, necesito más, no sé. Entonces, como que fue, no sé, como que mi cerebro se tuvo que volver a acostumbrar a estar nada más viendo. Y ya que haces clic, como por ejemplo, a mí lo que me gustó fue cuando el chico, no sé, es una toma donde se ve toda la ciudad y el chico la está viendo y me podría haber quedado horas nada más viendo eso. Entonces, no sé, fue así como de, ¿qué está pasando? Fue muy, muy rara la película. La verdad, si te soy sincera, la volvería a ver porque no le hay un sentido, pero a la vez sí, no sé, es muy, muy raro. Y pues nada más era eso, decir que no sé, yo no sé nada.
Nada más era eso de comentar eso. Pues eso, no, o sea, no, yo creo que la idea de no saber en realidad, pues es el principio del asombro también, ¿no? Y eso me haces, o sea, pienso en, ahora que hablas de esta especie de formas más canónicas en cómo se construyen las películas, pues también es bueno preguntarnos si, o sea, ¿de qué otras formas puede una película trabajar que no sea a partir de esto que decía Valentina, el principio, el nudo, el desenlace, ¿no? Como, digamos, hay un trayecto dramático, pero ¿de qué otras, así como hablábamos del arte abstracto, el arte realista, creo que también se puede hablar de cómo hacemos para sustituir la acción dramática. Bueno, en invierno quizá hay más atención a las transformaciones eh, que a las acciones, por ejemplo. O lo que quiero señalar es cómo hay ciertos elementos que siempre están en pugna en el cine y, bueno, en otras formas artísticas, pero que en unas películas aparecen unos más que otros. Digamos, hablábamos de lo abstracto y lo realista. Hay películas donde la balanza tiende hacia lo abstracto y hay otras donde tiende hacia lo realista, pero no quiere decir que lo abstracto desaparezca. Y es posible como rastrearlo, ¿no? O, digamos, lo abstracto es condición para lo realista, por ejemplo. Y en este caso también podemos hablar de otro tipo de elementos. No sé, el relato, el drama, la descripción. Digamos, hablar de descripción en cine es extraño porque la cámara casi que describe por naturaleza, ¿no? Porque pones la cámara y ahí está todo. Pero como hay películas donde esta descripción acapara más atención y el relato queda como un poco olvidado, o no hay historia, y aún así hay otras cosas que ver, ¿no? Como decía Valentina. Pero bueno, esto, precisamente creo que algo valioso es pues, cómo hay tantas formas de hacer una película, de verla también, y de pronto el rango es muy reducido, ¿no? De lo que llegamos a ver o de lo que llega a las salas y eso. Pero eso me parece, o sea, creo que todos y todas coincidimos con las sensaciones que nos produce una película así, y que lejos de que sean un problema, yo creo que son valiosas, ¿no? Son un principio de asombro y de hacernos preguntas también. Azul, por favor. También con lo que decía Valentina, yo pensaba, es que le falta que pase algo, ¿no? Siento que eso es, voy a sonar como una persona de otro siglo, pero sí es muy generacional eso de que queremos que pasen cosas y que lo que vemos y lo que consumimos esté todo el tiempo lleno de estímulos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso ahorita en hace poco, hace como, bueno, al principio del 2020 fui al circo y o sea, habían un montón de cosas, ¿no? Así era imposible ver todo, una sola cosa a la vez, o fijarte en una sola cosa. Y pienso en el circo de antes, ¿no? Que eran la misma cantidad de personas, o menos, tal vez la mitad, viendo una sola cosa, ¿no? Un solo acto, uno por uno. Entonces, es como esta cosa que nos han vendido y hemos creado, de que necesitamos muchos estímulos para que algo nos llame la atención. No pasa mucho pues por las redes sociales, por el TikTok, es verdad, no me odien, pero es cierto. Y justamente cuando pinta, sale, yo pienso ahorita que salga y que regrese y que su pintura ya no esté, ¿no? Que algo pase. Pero pues no, o sea, siento que es eso, esto de plasmar la realidad, entre comillas, ¿no? Porque si vemos una película que se supone que plasma más una realidad,
pasan un montón de cosas, ¿no? Un montón de dramas, un montón de tragedias, a lo mejor una serie de como consecuencias y acciones lineales, ¿no? Que nos llevan hacia algo. Pero pues esta película simplemente es como una interpretación muy real y muy cruda de algo que está pasando. A lo mejor no es, o sea, a lo mejor no nos damos cuenta y estas personas son distintas personas, ¿no? Es otro chavo, son como 3 chavos distintos, es el mismo, pero son otros días, porque el invierno en Rusia dura meses, ¿no? Según yo, pero a lo mejor es como que son 2 meses después, o un día después, o una semana después. Entonces es eso, ¿no? La falta como de acciones, ¿no? La falta de que algo pase, es como lo que no nos permite o no nos deja ver más allá de una interpretación. Yo creo que eso está muy interesante porque también decía, es que yo no entiendo que pase algo, pero al mismo tiempo me siento muy tranquilo viendo esto, ¿no? Pensaba ahorita que salga y quiera continuar su pintura y ya no esté, oh no, ya no está, pasó algo, ¿no? Entonces siento que eso. Pero sí es como un momento para sentarse, relajarse y ver la película y decir, esto está bonito, ¿no? Entonces, No, pues yo coincido, o sea, yo creo que también soy persona de otro siglo, pero, o sea, creo que es justamente un problema importante sobre el que pensar los estímulos, ¿no? También pienso en los conciertos, ya es muy difícil, digo, tiene mucho tiempo que no voy a uno, pero siempre están repletos de pantallas y luces y a veces es esto como, o sea, realmente es tan poco interesante ver al músico tocando. Pues yo pienso que no, y es lo que platicamos de las películas de Kostrov, ¿no? Ya o sea, ¿cuántas veces tienes oportunidad de ver a una persona en el desarrollo de su actividad o en este caso de la música, no sé, sin tantas luminarias y, no sé, es interesante y digo, a mí también me pasa, estoy en el cine y tengo ganas, no sé, de sacar el celular y ver la hora y no sé, como que me obligo a intentar no hacerlo, pero digamos, no es como que, o sea, yo también soy parte de esta época y de esta necesidad como de estímulos. Pero bueno, son preguntas interesantes. Yo por eso también defiendo mucho la sala de cine, aunque la gente dice que bueno, hay una serie de debates ahí, pero eh, entiendo la parte de la accesibilidad por un lado, pero también creo que hay una parte de la calidad, digamos, no solo se trata de cantidad, de pronto se defiende mucho el cine en Internet a partir de esta idea de que llega a más personas, lo cual creo que es algo muy bueno. Y al mismo tiempo, digamos, los programas de acceso a la cultura están muy guiados por la cantidad y no por la calidad, ¿no? De pronto, digo, yo participé en un programa cultural y pues, al final me acabé dando cuenta que sí era como una basura, porque era como llevar, no sé, hacer como actividades culturales que pienso que no tenían ningún sentido, ¿no? Entonces, es eso, cómo empujamos, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Hay que empujar, creo que ambas cosas. Pero bueno, ya me desvié del tema, pero lo que quería rescatar también del comentario de Azul. mm, bueno, una que efectivamente es más de un chavo. Bueno, eso lo dijo Vadim en una, le preguntaron, creo, y creo que bueno, dijo que eran 2 chavos distintos, yo nunca lo noté. Em, y también esta parte de lo estacional, ¿no? Porque, pues cuando menos en la Ciudad de México no estamos acostumbrados a una vida organizada a partir de las estaciones de una manera tan extrema. Y aquí sí, de hecho, si ves la otra película que es Verano, que de hecho también está en Movie, creo, eh, parecen ciudades diferentes y pues en realidad es la misma. Eh, y en segundo lugar, también volver a esto con lo que iniciaba, como
les platicaba de un amigo que notó muy bien que Vadim filma mejor a las personas. Y en invierno es interesante como, pues uno pensaría que es una película de paisajes, pero sí creo que, digo, ya varios lo comentaron ahora, que es, o sea, vemos al personaje haciendo el graffiti en el marco de este gran paisaje, pero creo que sí al final sigue importando mucho el gesto de esa persona. Eh, y lo que provoca este gran marco es, eh, no sé, cuando está haciendo el graffiti es justamente como una especie de edificio abandonado y todo parece muy decadente, pero como aún así hay pequeños gestos que pueden insuflar vida, ¿no? A las cosas, no sé. Creo que ese contraste también entre cómo hacemos para en un plano tan sombrío establecer algún gesto de esperanza, de vida, no sé. Summer es, bueno, Verano, la otra película de Vadim es todavía, creo que más, digo, luminosa, evidentemente, en el sentido de que es verano, pero también tiene mucho más rastros de vida, ¿no? Y pues, bueno, les recomendaría que la vieran también, puede ser interesante. Eh, y bueno, eso, no sé si alguien tenga algún otro comentario. Sí, adelante, Carlos. Este, es que me quedé con muchas ganas. Voy a tratar de relacionar varias cosas, pero me quedé con muchas ganas de decir eh, sobre lo de las cámaras de vigilancia que nos comentabas que Vadim había dicho en una función de cine contra el personaje. Pues me parece curioso. Me parece curioso que las cámaras de vigilancia, o sea, que los personajes son anónimos y esto, o sea, que casi no vemos sus caras y que estamos viéndolos siempre casi desde atrás. Y eso nos da lugar a la confusión de no saber quién es el que está ahí y que son dos personas, ¿no? Y me llama la atención también porque Am, no sé, ya, se me fue la idea de lo que iba a decir, pero me llama la atención eso. A ver si al ratito me acuerdo. Ahorita que haga la conexión. Sí, 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 interrumpan igual cuando quieran, ¿no? No es necesario que alcen las manos, pero sí, esa parte es muy interesante, es cierto, hay una especie de como anonimato, no sé. Em, pero sí, yo creo que tiene que ver tal vez pues con que se refiere como a la juventud, tal vez un poco en general, ¿no? Pero sí, sí, bueno, ahorita sí te acuerdas del otro. Ya me acordé, o sea, precisamente es, por un lado en invierno está esto de que son personajes anónimos y me sacó de onda porque en las otras películas de Vadim precisamente pues vemos mucho sus caras, ¿no? Y en estos momentos se nos impide ver las caras. Estamos como despojados de la humanidad y también despojados de alguien con quien identificarnos, ¿no? Totalmente. Leilani Sí, quiere decir algo. Leilani, por favor. Hola, buenos días. Este, yo quiero comentar algo acerca de esto que están mencionando, sobre que a los personajes pues no se les nota la cara, ¿no? Y pues, en particular al personaje pues principal, pues justo, ¿no? Lo estamos siguiendo desde atrás. Y al último es cuando lo conocemos, ¿no? Cuando conocemos su rostro. Pero yo considero que esto de que no se vea el rostro tiene muchísimo que ver también con la estación del año. En invierno, pues lo que hacemos es cubrirnos mucho, ¿no? Cubrir nuestro cuerpo porque pues justo para mantenernos calientes. Y a comparación del invierno, es el invierno, el verano, pues es totalmente distinto, ¿no? Nuestra forma de vestirnos es mucho más, mm, pues libre, ¿no? La cantidad de ropa es menor a la que usamos en invierno. Y,
Y pues sí, noté eso y también considero que se plasma mucho el, la vida del personaje, ¿no? Cómo es normalmente su vida, porque pues si nos vamos como a más o menos a pensar lo que también nosotros hacemos, pues al principio, ¿no? Sale como jugando un videojuego y luego sale a caminar y sale solo totalmente, ¿no? Y entonces te das cuenta de que puede ser que solamente sea como un día común de su vida que esté filmado. Y justo cuando yo estaba viendo la película, pues estaba yo sentada, ¿no? Solamente viendo la película. Y pues luego me puse a pensar que si alguien me estuviera viendo, o sea, en tercera persona, pues igual sería muy aburrido verme, porque, porque pues no estoy haciendo nada, ¿no? O sea, las actividades que llegamos a hacer normalmente soy, son muy sedentarias, tanto que pues nos quedamos quietos solamente en un lugar observando otra cosa, ¿no? Otra cosa que está enfrente de nosotros. Y solamente eso. Entonces, pues sí, o sea, normalmente lo que se plasma ahí es lo que sucede en nuestras vidas cotidianamente. Ujú. Y pues ya. Sí, que es como esos momentos que decían ahorita como antidramáticos de la vida, ¿no? Como pues, justamente los momentos en los que aparentemente no pasa nada, que en realidad son los más comunes, finalmente. Eh, Como que nuestra vida no tiene tantos sobresaltos como parece en las películas. Y lo del clima es muy interesante porque sí, o sea, de algún modo este frío invernal, pues sí es como un personaje más de la película. O sea, no, lo que me parece que conectas muy bien, que es muy interesante, es eh, cómo tiene mucha injerencia en la vida de los personajes. Digamos, no es cualquier cosa, no es como un telón de fondo, ¿no? El paisaje y el clima. Es completamente es un factor determinante y justamente si tiene Vadim una película dedicada una película dedicada a cada estación del año, pues eh, digamos que las nombre así y que lo construya a partir de las estaciones, pues ya tendría que ser significativo. No, eh, pues sería triste que solo fuera un telón de fondo, ¿no? Y creo que lo observas muy bien. Si hay como una influencia en la vida de los personajes. Y quería agregar también, me quedé pensando que em, bueno, creo que ya se me olvidó también. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero era justamente como retomando lo de la abstracción, decir, me quedé pensando que para no dar una idea errónea tal vez, otro problema a pensar es que pues el cine no es solo pictórico, no solo es visual, entonces la abstracción puede funcionar en diferentes planos, no solo en lo visual. Entonces, tal vez narrativamente también podemos pensar en abstracción y el hecho de que no haya estos arcos dramáticos. eh, es que alguien mencionó, no me acuerdo si fue Azul o alguien, que era muy confuso, como que nunca sabes cuánto tiempo transcurre entre algunos planos. Digo, hay unos que evidentemente sí son continuos, pero hay una especie de transiciones. Nunca sabes cuánto tiempo pasa desde que el chico está jugando en su computadora a cuando está caminando hacia el graffiti. Es decir, es un solo día, todo completo. Me parece que, digo, sí hay como un rastro, ¿no? Porque según recuerdo, se nota como una especie de transcurso de un día y el final es como que es el epílogo después de los créditos, es como un nuevo amanecer, digamos, como un nuevo día. Eh, por lo menos en verano es un poco así también, es el transcurso de un día. En Orfeo creo que también. Entonces, bueno, es curioso que hay una especie de taxonomía en el cine de Kostrov como
organizado por estaciones, dónde transcurre un día, porque hay parámetros aparentemente muy establecidos, pero que a la larga lo que le permiten es trabajar con mayor libertad sobre la sensación temporal, experiencia del clima. Es decir, en el arte los límites son muy importantes, ¿no? No todo es libertad. Digamos que alguien ponía el ejemplo de los papalotes, ¿no? Que pues, para volar necesitan estar atados a un hilo y es un poco lo mismo, ¿no? O sea, los límites son los que te permiten llegar a más posibilidades. Pero bueno, eso como una anotación al pie. ¿Alguien más quisiera comentar algo? No sé si todos y todas vieron esta especie de epílogo de la película, o sea, después de los créditos. Hay un momento, porque, no sé, en la sala de cine luego la gente se salía en los créditos, pero faltaba esta parte. Pero bueno, si no, pues yo les recomendaría verlo. Creo que es una parte muy buena. Todavía está Em, todavía está un día más en Movie. Las queda tres un día. las tres de Ok. Vadim. Ajá. Summer, digo, Sí. verano, invierno y Orpheus. Ay, pues, bueno, si se animan, sí pueden verlas. También hay otras de Fikunamai interesantes. Yo quiero hacerla un poco de abogado del diablo, porque estudié, Adelante. estudié literatura dramática y teatro, entonces siempre veo drama por todos lados. Bueno, drama como acciones por todos lados, entonces incluso en las cosas que parecen no tener acciones o que parecen ser muy lentas, pues veo acciones, y es el caso de Invierno. Veo acciones que además no sé si se nos invite a reflexionar sobre ellas o no, eh, cuando las presenta Vadim, como a reflexionar sobre ellas desde una perspectiva quizá moral. Y lo pienso sobre todo porque hay un epígrafe al principio, y es algo que me llama mucho la atención de varias películas de Vadim, que son epígrafes como religiosos, ¿no? Son citas bíblicas, versículos de la Biblia, y y específicamente sobre el epígrafe que aparece en Invierno, pues me llamaba la atención que hay como una especie de reflexión moral que es, porque habla eso, ese versículo que está al principio de Invierno, dice que los pecados, aunque sean rojos, se van a volver blancos. ¿Ok? Eso le dijo Dios a sus seguidores. Y entonces, pues eso me hizo pensar no solamente en acciones, sino pensar moralmente en las acciones que suceden en la película. Y son principalmente dos, ¿no? El videojuego, que es con armas, y el grafiteo. Entonces, aquí tengo dos preguntas. Una es, ¿nos invita a entrar en el debate sobre esas acciones morales o a evadir el debate sobre esas acciones y verlas y experimentarlas sin juzgarlas? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es con respecto a los epígrafes. No sé qué función jueguen o qué función crean ustedes y tú, Rafael. ¿Qué función crean que juegan los epígrafes en las películas? ¿Y por qué estas citas bíblicas? ¿Tendrá que ver con la abuela que lee citas bíblicas? No sé, en verano. Pues a ver, o sea, adelante si alguien quiere contestar. O sea, podemos intentar responder entre todos. No sé si alguien tiene alguna idea de esto que plantea Carlos. Es muy interesante. Digo, sobre las acciones dramáticas, o sea, de hecho, creo que es un buen matiz. O sea, quizá más bien estamos entendiendo las acciones en un sentido muy restrictivo, pero bueno, pueden ser de diferentes cualidades. A ver, Azul creo que tiene una hipótesis. Pues algo de lo que dijo Carlos, eso me puso a pensar mucho. Hay muchas películas que se nota que están basadas en libros o que primero fueron un libro, ¿no? Por ejemplo, pensé, me vino a la mente, ¿no? A lo mejor esta película, si leemos la obra Invierno,
nos puede llamar más la atención, ¿no? Porque nos puede contar las cosas de una manera, bueno, lo voy a decir así, un poco más literal, ¿no? Y pensé en dos películas que la primera vez que las vi dije, esto es un libro, ¿no? Esto la verdad en pantalla sí está muy chido, pero siento que leerlo sería mucho más interesante. Mean Girls, la de chicas pesadas, la vi y dijo, este es un libro, esta película es un libro, ¿no? Y Call Me By Your Name. Después que leí el libro y vi la película otra vez, la disfruté como 10 veces más. Sí, 100%. Y las películas que tienen referencias religiosas me gustan mucho. O sea, que tienen alguna connotación o apología a la religión. Me gustan mucho. No sé si es porque como yo no crecí en un ambiente religioso, me llama la atención o de cierta manera me incomoda y es como que, wow. O porque a veces dentro de el cine, algunas veces se mete o se plantea de una manera muy como bizarra, ¿no? Yo pienso como en todas estas películas de cultos y de gente que tiene como cierto fanatismo religioso, ¿no? Que cuando nos lo pintan suele ser un poco bizarro, un poco abstracto. Entonces todas las referencias religiosas a mí me llaman mucho la atención y pienso que a veces están como que muy bien planteadas, ¿no? Pero le puse mucha atención a la película al principio justamente porque noté eso, pero después ya no entendí como en qué momento entraba, ¿no? Y dije, me falta interpretación, pero eso me parece interesante de algunas películas. Yo confieso que Call Me By Your Name me gustó más la peli y el libro cuando lo empecé a leer, la verdad es que lo abandoné porque no me gustó mucho. Pero sí es algo, bueno, el tema de las adaptaciones es muy bonito también. El paso de una forma a otra. Y en este caso que plantea Carlos, pues también es el diálogo, ¿no? De estos versículos. O sea, bueno, digo, no tengo una idea así muy clara, pero la verdad es que sí pienso que hay algo como muy genuino en, justamente Carlos hacía referencia, hay una secuencia en verano donde una abuela le está leyendo como algunos fragmentos bíblicos a su nieto, que es el propio Vadim de niño, ¿no? Bueno, es un actor, pero me refiero, es como su infancia, recuerdos de su infancia. Entonces, no sé, sí entiendo que, digo, además en Rusia la religión también tiene un papel muy particular, o bueno, cuando menos lo que sé muy a la distancia. Pero además me da la impresión, o sea, sí creo que Vadim es un cineasta que tiene un diálogo intenso con dos cineastas antecesores rusos. Bueno, uno sigue filmando, que son Sokurov y Tarkovsky, el que les hablaba al principio, que son además dos cineastas también que tienen una relación importante con la religión. Y en Orpheus, en la otra película de Vadim que está en Movie, hay un momento también en el que el propio Vadim está platicando con una amiga y hablan del papel del destino, o que preguntan, ¿tú crees en el destino? Y Vadim dice como, bueno, la gente como que sigue sus vidas como si fuera en unos, ¿cómo se llama? Rieles de tren, ¿no? Como sin buscar ninguna otra oportunidad, solo llevando su rutina, digamos, día a día. Digo, más allá de que en eso no estoy tan de acuerdo, me parece moralmente cuestionable igual la idea, pero creo que ahí está un poquito, o sea, como que él dice que nosotros somos constructores de nuestro destino, pero no lo dice en un sentido así como neoliberal, como ahora se oye mucho así de el cambio está en uno mismo. O sea, creo que tiene un sentido un poco distinto que es vinculado justamente a lo religioso, pero en un sentido de dignidad, creo. O sea, como
hay una cosa que es, o sea, una palabra importante que es la dignidad y es cómo, digamos, se ve desde el hecho de cómo filma sus películas eh, al margen pues, del financiamiento estatal, de la industria, digamos, hace películas, o sea, yo diría que sí es como un poco por amor al arte, porque no es como que tenga un beneficio económico ni nada, pero sí hay como una actitud de dignidad ante la vida y creo que llama la atención mucho que sea un director tan joven porque precisamente sus películas son muy, pues no, pues parecen hechas por alguien mayor, no sé, como, eh, digamos, esto que decía Azul, pues nosotros estamos, bueno, digo nosotros, pero igual ya no soy tan joven, pero estamos más inmersos como en estos hiperestímulos y que alguien llegue y filme esto con un ritmo tan diferente, como que siento que ya hay una actitud de dignidad frente a la vida, como de no venderse, entre comillas, de no sucumbir. Y, y no sé, como que yo siento que hay una relación ahí con estos versículos bíblicos, como, lo digo porque en Tarkovsky y en Sokurov pasa un poco lo mismo, o sea, como si la religión, o sea, entiendo que la religión puede tener un lado que hablamos mucho tal vez de alienación, no sé, pero creo que también dicta para muchas personas un entendimiento de cómo orientarse en la vida eh, y que a veces tiene que ver con esta dignidad. No sé, yo lo pienso por ahí. No sé si alguien tiene alguna otra idea al respecto. O tú mismo, Carlos, tal vez tengas alguna hipótesis y lanzaste las preguntas retóricamente. No, de verdad, no tengo, no tengo hipótesis. Nada más pensé en lo que me interesaba. Pues no sé, o sea, creo que nada más me llama la atención como, pues, de los epígrafes, eh, pues no había reflexionado tanto en esta cuestión religiosa, aunque sí me interesaba saberla, sino más bien saber cómo, pues, cómo afectan a la película los epígrafes. Y sí tengo esa duda genuina sin respuesta de qué es lo que le hacen esos epígrafes al resto de la película. Si son como una especie de... Bueno, a lo mejor sí puede ser una especie de respuesta, si son como un pie de foto que nos enmarca la comprensión de la película, o si simplemente están ahí para, pues no sé, para alguna otra cosa, para resignificarlos, o sea, para darle otro sentido a esos versículos a partir de la película. No sé, no sé, me quedo Y con la duda. sí tienen algo de, bueno, esto que decíamos de lo taxonómico, como de organizar las cosas por estaciones y que hace Vadim, como que siento que también los versículos cumplen un poquito esa función como de, digo, no me acuerdo en cuál, pues en la de Summer, en la de verano creo que el versículo va un poco en ese sentido como de volver a la juventud o aprovechar ese momento de juventud, no recuerdo. Eh, o sea, sí signan un poco las películas. Eh, y bueno, hay dos momentos. O sea, hay un momento en una película de Tarkovsky de Andrei Rublev, hay un capítulo donde justamente trata de la construcción de una campana para una iglesia que hace como un niño, o bueno, un joven, y resulta ser como un evento milagroso casi porque pues, nadie creía que lograra hacer sonar la campana, ¿no? Y creo que ese momento, eh, por el componente de la música, por el componente también de lo comunitario, es decir, toda la comunidad estaba como atenta como a ver si se lograba, si se conseguía como esta especie de milagro. Y hay otro momento en otra película de Sharunas Bartas, otro director que creo que también se relaciona mucho con Vadim Kostrov. No me acuerdo cómo se llama la película, es su primera película. Y también es un pueblo así en el marco
de la época soviética, como una ciudad muy triste, como todo medio deprimente y así. Y de pronto sube un personaje al campanario y empieza a tocar la campana. Y aquí se entrecruzan dos actitudes que creo que nos sirven para pensar esto que planteó Carlos. Uno es la dignidad, justamente como en medio de estos lugares así tan deprimentes hay un personaje que hace sonar la campana y que hace como iluminar un poco el sombrío panorama. Y el segundo elemento es que lo hace a través de la música, ¿no? Que ya decíamos que es como en Kostrov, por ejemplo, tiene cierta importancia. Entonces, no sé, siento que son dos momentos que sí tienen repercusión en el cine de Kostrov y que se relacionan con este componente como religioso el que habla Carlos, creo. Como, bueno, yo sí lo relaciono como a la dignidad un poco y a... Digo, al final la religión también tiene algo de aglutinante, de comunitario, de importancia para la vida cultural de muchas sociedades. O de ritual, ¿no? Como los conciertos en varios de las películas de Vadim. Pues, cambiando un poco de tema, porque ya se nos están acabando los minutos, me gustaría hacer una pregunta que tiene más relación con la escritura que con la película en sí. Y es que en una de las clases que tuvimos, en una de las clases anteriores, yo me quedé muy preocupado porque una integrante de este curso, que no está hoy, por cierto, que es Dania, hizo una pregunta muy bonita que yo no supe cómo, cómo darle cauce. Y eh, ella preguntaba de qué otras formas nos imaginábamos el final de una película que habíamos visto. Y la respuesta que recibió aquel día fue un poco contundente, porque pues pensábamos en esa clase que en aras de la objetividad del estudio de la película, pues no había que imaginar cómo podría ser la película, sino nada más preguntarnos por lo que era. Y traigo a colación esta anécdota porque me recordó dos ideas que he escuchado a través de Rafael. Una es una idea que en realidad es de Alan Bergala, que él defiende un análisis desde la creación, o sea, preguntarnos por las otras decisiones posibles que hubo en que pudo haber en una película y pues así poder analizar la decisión que realmente se tomó. Y la otra idea es una idea a partir de un texto que hizo también Rafael, que es sobre la crítica de cine como una ciencia imperfecta, que ahí como que nos invita a ver más la objetividad de de las películas, ¿no? A pesar de que sea imposible ser totalmente objetivos, pues acercarnos un poco a la objetividad. Entonces yo me preguntaba entre estas dos cosas, entre la imaginación y la objetividad, entre cuándo usar cada una, cuánto usar cada una, pues no sé cuándo usarlas y si ¿y qué piensas tú, Rafael, sobre qué tan válido es usar también la imaginación a la hora de escribir sobre una película o platicar sobre una película y qué tanto juega con la objetividad? Bueno, yo igual doy mi respuesta, pero si alguien quiere también opinar al respecto. Pues no sé, bueno, yo me considero medio materialista empedernido, entonces sí creo mucho en, digamos, lo que es la concreción de las películas, es decir, hay una forma singular que adoptan las películas, que como decía Carlos, es una y no otra, pero yo no veo como elementos contradictorios la imaginación y la observación, por ponerlo en algunos términos, de una película, ¿no? La apreciación, digamos. Creo que lo que está o sea, ver realmente lo que está en la película tiene también que ver con la imaginación. Por eso me gusta mucho este ejemplo que les comentaba del espejo de Clarice Lispector. Que de hecho creo que en ese curso les compartí esa cita, que es espera, la voy a buscar en lo que
hablo porque creo que es bonito leerla. Em, pero bueno, es eso, como cómo observas realmente un espejo. O sea, es algo imposible. Digamos, siempre te refleja una imagen que ya hace que deje de ser el espejo. Pero creo que las grandes películas, sobre todo, por ejemplo, en esta pregunta que planteaba la compañera, de cómo imaginar otro final, y que lo relacionas con Vergala, que es las posibilidades, o sea, ¿por qué un cineasta eligió hacer las cosas de una manera y no de otra? En realidad, en las grandes películas me parece que un mismo plano puede contener varias posibilidades y es cuando se vuelven como objetos centrífugos que, digamos, laberínticos, que están ahí contenidas en potencia las posibilidades de un plano. Cuando estás frente a un plano y de pronto dices, es que aquí puede pasar esto o puede pasar esto, o pasó esto, pero tú dijiste, wow, si hubiera elegido otra opción, también hubiera sido genial. Cuando estás en esa situación, creo que te puedes dar cuenta que hay una construcción como rigurosa o imaginativa de una película. Eh, digamos, están sucediendo más cosas de las que suceden porque están contenidas allí. Entonces me parece que no es contradictorio eh, lo imaginativo. O sea, y eso funciona para el espectador. Digamos que el espectador está pensando en todas esas posibilidades que se pueden desplegar y de las cuales siempre se despliega una y esa que se despliega a su vez tiene contenidas otras posibilidades. No sé, cuando me enfrento a películas así creo que es lo más interesante, pero también hay otra parte que me parece importante, que es eh, la idea de la otredad, digamos, pero en su sentido como más radical. Otro de los elementos que preponderantes en el cine hoy en día es que nos identifiquemos con los personajes, lo cual en principio no está mal, pero hay películas que intentan que veamos realmente lo que sucede ahí sin que nos proyectemos en los personajes o en las cosas o en las historias. Eh, y eso lo digo en el sentido de cómo ver lo que está ahí en las películas, cómo lo que decíamos al principio, cómo salir de mi propio gusto, de mi propia subjetividad o cómo ponerla en cuestión. Pues creo que pasa un poco por eso, ¿no? Es decir, en tanto vea lo que está en la película, esa objetividad a la que te referías, creo que puedo ver algo que está fuera de mí realmente y, y en el fondo cuestionar los alcances de mi propia subjetividad. Entonces, no sé, lo que planteas como elementos contrarios, yo creo que en realidad es como una moneda en el aire que a la hora de escribir de cine o también ver una película, juegan, ¿no? No se resuelve nunca, que es la objetividad y al mismo tiempo la inventiva. Eh, a veces la subjetividad te ayuda a ver mejor una película o a realzar los elementos que ya están ahí. Un poco creo que ver bien una película, entre comillas, bueno, uso esa palabra, pero puede ser otra, es, digamos, con tu mirada hacer que se realcen los elementos que están allí contenidos. Es como si tu mirada fuera un poco como el fuego que prende esa fogata, ¿no? Pero ya está ahí la fogata, digamos. Y funciona así también la crítica. Yo estoy un poco en desacuerdo cuando se habla de la crítica como el mediador entre el espectador y la película. Como si el crítico simplificara la película para que se entienda o... No, más bien creo que el crítico es alguien que puede echar justamente más leña, más fuego a la fogata, pero pues no quiere decir que te va a explicar la película o la va a poner en términos simples, sino incluso complejizarla, ¿no?
Y eso es algo que decía un crítico que se llamaba Viet, que es que en general se dice que los espectadores cambiamos, ¿no? Que digamos que puedes ver una película, verla en 2 años y la verás distinto. Y él decía, no, en realidad lo que cambia son las propias películas, ¿no? Aunque son objetos ya filmados y ya contenidos, no sé, en DVD o en DCP o lo que sea, son objetos que cambian. Y otra vez es una idea quizá falsa porque eso no podría ser aparentemente, pero bueno, son ideas falsas que nos ayudan a jugar y a inventar. Es lo mismo con la objetividad, creo que tal vez no exista, no sé, en el sentido de ver una película, porque no podemos anularnos, pero hay que intentarlos, hay que intentar anularse para que la película resplandezca en todo su totalidad, no sé. No sé si contesté igual y fue confuso, pero bueno, algo así pienso. Si alguien tiene quizá alguna otra idea, adelante. Tienes el micro. Sí, gracias. Pues la verdad sí contestas de alguna manera. O sea, sí, no fue confuso, sino que fueron varias ideas y creo que a lo mejor lo central está en verlo no como cosas desligadas o contrarias, ¿no? La imaginación y la objetividad. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer una última pregunta, un último comentario, cerrar de alguna manera la clase. Está abierto el micrófono todavía. Y si no, pues ya nos queda un minuto para que sean las 10 y para cumplir rigurosamente el horario. El horario, pues, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ahí, tengo preparado una, ahora sí, por primera vez. No, aquí, sí, aquí está. Es una pequeña constancia que nos ayudó a elaborar el Departamento de Difusión Cultural. Aquí está María Dolores Luna, que también pues viene a oír las conversaciones los sábados que puede y nos ayudó a hacerla. Tiene un pequeño error porque como hicimos todas las constancias al mismo tiempo y todavía no sabíamos qué película íbamos a ver esta clase porque dependía de la programación del FICUNAM, pues todavía no está la película, pero lo corregimos y lo mandamos. Pero bueno, aquí está un pequeño diploma y nos pondremos de acuerdo para hacer llegar unos regalitos que estamos consiguiendo todavía, porque las condiciones de la UNAM ahorita son difíciles por la pandemia y por varias circunstancias, pero estamos consiguiendo unos regalitos y ya nos pondremos de acuerdo para hacerlos llegar. Entonces, pues muchísimas gracias, Rafael, por venir y por platicarnos sobre Winter y sobre muchas cosas más. No, al contrario, gracias y en realidad aprecio mucho este espacio. Es un espacio muy, muy bonito, aprovechenlo. Como hablábamos de las pelis de Kostrov, pues creo que estos espacios cada vez están más en extinción, entonces pues lo disfruté mucho. También nunca había estado en un grupo tan participativo, eso es muy bonito y pues cuiden este espacio, aprovechenlo y pues qué gusto si alguien tiene alguna duda o cualquier cosa, pues me pueden buscar ahí en Facebook o anoto aquí mi correo rápido. Y pues eso, yo encantado. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir y pues nada más, el siguiente sábado estás invitado también y todos los demás también estamos invitados. Vamos a platicar sobre Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda y va a venir Natalia Durand y Oralia Torres a platicar. Entonces, pues nada, estamos aquí. Y pues muchas gracias. Qué bueno que siempre se me olvida al final preguntar sobre dónde podemos leer o dónde podemos seguir, pero qué bueno que Rafael ya nos compartió su correo por el chat.
Y pues si quieres nada más cerrar con dónde podemos leerte y dónde podemos seguir la pista de tus reflexiones. Sí, gracias. Pues ahorita con unos compañeros iniciamos una revista impresa. Entonces, bueno, ya salió el primer número, pero el segundo saldrá, yo creo que en mayo, junio. Se llama El Cine probablemente, entonces estamos en Facebook e Instagram. Pues igual ahí damos como las noticias de cuando sale el siguiente número, por si les interesa. Hacemos luego presentaciones con proyecciones de películas como que no se han proyectado en México. Intentamos conseguir como los formatos adecuados. Entonces, bueno, pues ahí pueden seguir ese proyecto. Y ya también, bueno, casi ya no he escrito, pero en el antepenúltimo Mohicano. Ese sí está en internet, es una revista ahí española de cine, y ahí a veces escribo. Y pues eso. Perfecto, pues ya estamos entonces. Pues muchas gracias por estar estas 2 horas muy temprano en una mañana de sábado y pues nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Yo quisiera decir algo, pero no sé sí, si quieres adelante, cortar adelante, la adelante. grabación. No sé si quieres cortar la grabación para que ya no salga. Ok, a ver, déjame